Buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos por venir. Es un lujo estar aquí. En realidad, aunque haya pasado muchas veces no nos damos cuenta de el lujo que es poder estar en espacios como este, hablando de las cosas que nos apasionan, en este caso la fotografía, y hoy es una ocasión, si me permiten la redundancia, especialmente especial. Hace unas semanas, Pascual y Vincent me propusieron que fuera la persona que presentara su charla y, vamos, lo considero una responsabilidad, pero sobre todo un honor, porque son dos personas que me son inmensamente queridas y a las que les tengo el mayor de los respetos y afecto personal y profesional. Para los recién llegados, quizá alguno de ustedes no conozca la trayectoria de Pascual Martínez y Vincent Sáez, que son dos personas que, pese a su insultante juventud, ya llevan una buena trayectoria. Trabajan juntos, si no me equivoco, desde hace casi 7 años. Y aunque si uno se mete a su web, que es impecable, puede ver todos los reconocimientos que han conseguido por el camino, yo creo que eso no cuenta solo una parte de la historia, porque detrás de esos reconocimientos, que siempre parece que surjan como por generación espontánea, hay una inmensa carga de trabajo, de creatividad, de presentarse a cosas, de chocarse contra muros, puertas y diferentes superficies duras, para que realmente de vez en cuando suene la flauta, se encienda la bombilla y pasen las cosas como las imaginabas. Yo creo que sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo cuando hablo con Pascual, y es que cuando le pregunto qué tal, siempre me dice lo liado que está, pero nunca lo hace como queja, sino es como una descripción de cómo es su día a día. Y en el de Vincent, por supuesto, también. Siempre andan en 10.000 fregados. Y es curioso porque al final, cuando ves el resultado de alguno de sus procesos de trabajo, parece todo parece tan cerrado y tan atado que parece que todo haya conducido a ese momento, pero lo que nunca solemos ver es todos los pasos en falso y todas las rutas que no se han cogido. Hoy creo que quieren presentarnos, hoy sé que van a presentarnos su nuevo libro y creo que van a, más que a darnos una descripción de cómo es el libro y cómo se ha llegado a él, creo que nos van a enseñar un poco, y creo que es un auténtico lujo, de su proceso de trabajo. Si en su anterior libro nos hacían preguntarnos qué podíamos aprender de una cultura como la rumana, que tiene mucho más contacto con la naturaleza de lo que nosotros en su mayor parte tenemos, en este segundo libro hace que algo que a priori nos puede parecer tan alejado como las vidas de una gente, los sajones, en un lugar, Transilvania, lejano, nos sea cercano, porque una cosa interesante de los artistas es que a través de los ojos de los artistas siempre vemos más. Y vemos más no solo de lo que nos quieren mostrar, sino de lo que hay a nuestro alrededor. Y como no me quiero extender muchísimo más y tienen muchas cosas que contar, sin más les dejo con Pascual Martínez y Vincent Sáez. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Aparte, ya sabes que para nosotros es un honor que hayas aceptado nuestra invitación, pero que es un inmenso lujo y sabes lo que para nosotros significa que tú hagas esta presentación. Muchísimas gracias a todos por venir. Sabemos que hay mucha gente con gripe, con lo cual se agradece que estéis aquí. Muchísimas gracias al CENDEAC, al Centro Párraga y al ICA, que son los que nos permiten estar aquí esta tarde. Y bueno, vamos a empezar a presentaros y a hablaros de qué es el eco del flautista de Hamelin en Transilvania. Como bien ha dicho Gustavo, hoy estamos aquí para hablaros de nuestro nuevo trabajo, de esa segunda parte de la trilogía que estamos desarrollando en Rumanía, este nuevo libro que se llama The Saxons of Transylvania, pero también nos gustaría, para aquellos que no nos conozcáis, para aquellos que no conozcáis el trabajo que hemos hecho anteriormente, introduciros un poco en nuestro trabajo anterior, en aquella primera parte de la trilogía que es The Tree of Life is Eternally Green. Bueno, para los que no conozcáis, que veo muchas caras conocidas, creo que la mayoría sabéis de qué va el trabajo, pero ya sabéis que para nosotros uno de los ejes de nuestro trabajo es la relación que tiene el ser humano con la naturaleza y el comportamiento de este con ella.
Y esos fueron los dos pilares y las dos premisas que manejamos cuando comenzamos con este trabajo. De esa forma empezamos ya hace 6 años a trabajar en este libro. No vamos a hablar de todo el proceso porque ya sabéis lo que conllevó, pero sí, aquí os hemos puesto en el vídeo las páginas del libro. Nosotros decimos que The Tree of Life is Eternally Green es un trabajo que reflexiona sobre la identidad utilizando el entorno natural como eje principal. Buscamos además representar nuevas realidades alejadas de los tópicos y de los prejuicios que existen sobre Rumanía. Nos preguntan mucho siempre, ¿por qué Rumanía? Y la respuesta es muy simple, sobre todo esa respuesta parte de la ignorancia que teníamos sobre Rumanía y sobre todo los prejuicios que pesan sobre ella. Entonces, ese desconocimiento y esos prejuicios fueron los que nos empujaron a empezar con este trabajo, y sobre todo porque los rumanos son la mayor población extranjera en este país, pese a que mucha gente no lo sabe, y nuestro reto era ahondar en esa cultura, en conocer mejor su idiosincrasia y alejarla un tanto de los clichés que se tienen sobre Rumanía, sobre gitanos, conde Drácula, comunismo, y entonces nos centramos en un aspecto mucho más positivo que es la relación que ellos tienen con la naturaleza, que es mucho más estrecha de la que nosotros tenemos en Europa Occidental, y por eso empezamos con este trabajo. Todo comenzó con una residencia artística en el año 2014 en la ciudad de Bucarest y ha continuado desde entonces con diferentes viajes a lo largo de las diferentes estaciones del año. Culminó con la publicación del fotolibro que estáis viendo aquí en pantalla. Se publicó en marzo de 2018. Se publicó por la editorial inglesa Overlaps, que dirige Tiffany Jones, a la que conocimos en el Encuentro de la Fotografía en Arles, un festival de fotografía el más importante a nivel europeo que hay, en 2016. Y nosotros lo que decidimos fue construir con el trabajo un objeto sensorial, un objeto que transmitiera lo que nosotros habíamos podido sentir en Rumanía a través de esas imágenes y también a través de las notas y del proceso de investigación o de nuestros cuadernos de campo. Las plantas en el trabajo cobraron un protagonismo principal, una gran importancia. Y fuimos construyendo un herbario del mismo modo que nosotros hallamos un herbario en aquella residencia, un herbario anónimo, y decidimos tomar continuidad con él, pero además encargamos a una ilustradora rumana, que ahora veréis las ilustraciones, que convirtiera esos cuadernos de notas, de apuntes botánicos en ilustraciones. El título, siempre nos preguntan por el título de Tree of Life is Eternally Green. ¿De dónde sale? Nosotros lo sacamos de una cita del Fausto de Goethe, donde Mefistófeles conversa con el estudiante y le dice algo así como que las teorías son grises, pero verde es el áureo árbol de la vida. Bueno, pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en este trabajo, que es lo que nos trae aquí esta tarde, de Saxon of Transylvania. Es un trabajo de investigación documental y multidisciplinar que ahora veréis. Está centrado en el relato histórico de los sajones, de la etnia de origen alemán, que son los sajones, que durante 8 años habitaron la región rumana de Transilvania y que hoy en día están prácticamente en desaparición. En el último viaje que nosotros hicimos a Rumanía para trabajar en aquel primer trabajo, conocimos a esta chica. Ella es Marlene Stanciu. Ella vive en Cincu, en un pueblecito que está justo en el centro de Rumanía, en plena Transilvania, y dirige una asociación que se llama Craft Made. Es una red de artesanos y creativos dedicados a desarrollar e integrar las habilidades artesanales del patrimonio sajón en las actividades de la vida diaria rumana. Vamos a conocer un poquito entonces a Marlene Stanciu. Lo que sí, para hacer también queríamos hacer un poco la charla más amena, es que vamos a mostrar partes inéditas, cosas que no están en el libro y, por supuesto, parte que nosotros hemos desarrollado y que nos ha ayudado con la investigación del trabajo, para que lo entendáis también todo mejor y, de hecho, también le podáis poner cara y voz a la gente que cuenta sus testimonios en el libro. My name is Marlene Stanciu. We are here in Cincu, Brașov. I moved here from Bucharest 4 years ago.
in the house of my grandparents. My mother was born in this house, and it was built by my great-grandfather 101 years ago. Bueno, nosotros la conocimos y ella es la encargada de recuperar este festival que se llama el Fuga a l'Olelor. Esta imagen ya os sonará de The Tree of Life, puesto que está incluida en el libro. Ese festival es un festival que ahora vais a ver de qué se trata. Bueno, el Fuga es un festival de origen sajón que se documenta desde el año 1689. Se trata de un ritual que se celebra siempre a finales de enero, en el que el líder del gremio de los artesanos le entrega un cofre que contenía dinero y secretos profesionales al nuevo líder del gremio. Este traspaso de poderes era acompañado con esta procesión que habéis visto aquí del cofre, y este cofre iba custodiado por estos personajes que veis en la foto, que son visten de unos trajes que están hechos con unas piececitas de tela negra y una máscara grotesca que se pinta de manera artesanal. En dialecto sajón, que es muy similar al alemán, este personaje se llama Ulstern. Me cuesta hasta pronunciarlo. Y lo que hacen estos personajes es deambular por las calles agitando ese látigo que habéis visto, además agitando también los grandes cencerros que llevan atados a su espalda. Como en tantas fiestas paganas, ellos tenían una función, y en este caso era ahuyentar el frío y hacer que se alejara el invierno, y también en cierto modo calcular cuánto tiempo le iba a quedar al invierno. En pequeñas ciudades como Annita, como Chinku o como en Sibiu, hay asociaciones culturales que han permitido que el Fuga a l'Olelor se celebre todos los años, incluso en el periodo comunista. Han revitalizado esta fiesta, a la que se le ha dotado además de un carácter contemporáneo, pero sobre todo han luchado por respetar esa tradición que tienen. Para nosotros el Fuga, y lo entenderéis un poco más adelante conforme vayamos avanzando en la presentación, supone un punto de inflexión, porque el conocer a Marlene, el que alguien, que no fue Marlene, alguien nos invitó al Fuga y allí conocimos a Marlene, fue el origen de este trabajo y lo que cambió el rumbo de todo. Nosotros, aparte de conocer a Marlene en este festival en el Fuga, cuando terminó el festival ella tuvo la amabilidad de invitarnos a su casa a comer fasole, que es un plato típico rumano que se hace en invierno. Hemos vuelto en sucesivas ocasiones a su casa, y en esas ocasiones, cuando hemos vuelto, pues las veces que hemos conversado con ella, nos sacó una de las veces una caja repleta de imágenes de su álbum familiar. Esta es una de ellas. El fuego no es intervenido por nosotros, es decir, la foto original es así, alguien la pintó, no sabemos cuándo, y eran todo las fotos de la familia Balte, de sus abuelos paternos, que eran los que habían vivido en la casa donde ella vive ahora, y nos contaba pues que eran sajones, que tuvieron 4 hijas y 2 hijos, y aquellas fotos documentaban su vida principalmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que a nosotros más nos sorprendió de este rico archivo familiar son determinadas imágenes sospechosas o misteriosas que empezaron a aparecer. Imágenes cortadas, imágenes borradas, imágenes sesgadas, imágenes que obviamente alguien había intervenido, como si alguien hubiera querido borrar parte de esa historia familiar. Ahí es cuando Marlene nos explicó lo difícil que había sido la vida para su familia en el periodo comunista, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue cuando pensamos que era necesario contar la historia de esa familia como un ejemplo de lo que ocurrió,
con tantas y tantas familias sajonas? Porque nosotros cuando vimos esta foto cortada de una boda, lo primero que nos preguntamos fue quién corta la foto de una boda. Claro, nosotros pensábamos que el matrimonio se había disuelto, que había alguna rencilla familiar o que había una ruptura, que querían eliminar a alguien de la foto, y fue cuando nos cuenta Marlene la historia que hay detrás de esta foto, y es cuando esa historia nos provoca a nosotros una gran conmoción, y fue justo ahí cuando nos dimos cuenta de que teníamos que contarlo y que teníamos que darle voz a ella y a su familia para que nos pudieran contar esto como ejemplo de la familia Baltes, como ejemplo de lo que ocurrió a los sajones. Realmente nosotros hemos dedicado un capítulo completo dentro del libro a esta familia. La abuela de Marlene se llamaba Friederik. Aquí en esta foto de boda pues es en la línea de la novia la chica que está a su lado. Friederik se vio obligada a borrar el uniforme del ejército alemán que llevaba el marido de su hermana, porque durante muchos años la Securitate inspeccionaba su casa en busca de pruebas o evidencias que pudieran comprometerla como espía. Marlene Stanchu describe la historia en cierto modo así, del calvario que vivió su abuela. Entonces llegó la guerra para destrozar esta buena vida. Después de un par de semanas de esconderse en los sótanos de Bucarest, Ricky recibió una cantidad sustancial de dinero de su patrón alemán para ayudarla en su ida a Chinku. Después, él se suicidó. Ella huyó, y aunque llegó finalmente a Chinku por caminos secundarios, no había escondite lo suficientemente lejos de la guerra. El 13 de enero de 1945, los soldados rusos llegaron a Chinku. Registraron las casas y se llevaron todos los objetos de valor, pero también a las mujeres de 18 a 40 años y a los niños y hombres que quedaron. Ricky tenía 22 años en ese momento. Fueron llevados a un campo de concentración en Siberia para trabajar en una mina de piedra. Ella trabajaba en un ascensor empujando carros llenos de piedras. Tenían periódicos en lugar de calcetines para calentar sus pies a menos 40 grados. Comían jugo de chucrut caliente durante la semana y jugo de chucrut más 3 judías durante los fines de semana. Un día los soldados que vigilaban el campo se habían ido y los prisioneros descubrieron que eran libres para irse. ¿Pero a dónde? Rumanía había firmado una tregua en 1944 declarando la guerra a sus anteriores aliados, y los sajones de Transilvania fueron detenidos como un grupo enemigo al culparle de sus propios errores. Más de 70.000 sajones fueron deportados a los gulags en Siberia, así que debían de ayudar a reconstruir la Unión Soviética. Las hermanas Baltes fueron apresadas y enviadas a Siberia. Esta es la foto de la abuela de Marlene en el Gulag. Y esta niña es Irgar, es hija, digamos, de la hermana de la abuela de Marlene. Ella vivió en Chinku con sus abuelos entre 1945 y 1949, mientras su madre y sus tías fueron deportadas a Siberia. Su madre viajó directamente a Alemania al salir del Gulag, no pasó por Chinku, mientras que la niña viajó sola en un tren desde Transilvania hasta Alemania con una pequeña tabla de madera atada al cuello con la dirección que tenía que alcanzar para reunirse con su madre. Finalmente se reunió con ella. Todas estas historias nos ponían los pelos de punta. Lo que nos dimos cuenta es que la vida de los sajones en Transilvania se complicó bastante aún más en los años posteriores, ya que el gobierno comunista le suprimió todos los derechos históricos, confiscó sus propiedades, les hizo que la vida no fuera nada fácil para ellos, y a finales de los años 60, con la llegada del gobierno de Ceausescu, más de 250.000 alemanes étnicos sajones fueron vendidos en operaciones secretas a la República Federal Alemana. Cada uno de ellos tenía un precio que variaba entre los 2.000 y los 10.000 marcos para poder salir de Rumanía. Muchos de estos sajones no pudieron salir porque los funcionarios corruptos cobraban también un precio a los propios sajones, y otros optaron por escapar de manera clandestina. Como podéis ver aquí, Ceausescu sí que se hacía una campaña de lo bien que iba el país, de lo bien que funcionaba, cuando después, detrás de todo esto, había una tremenda masacre. Y estas son las cartas, todas son de la familia Balte, en las que una y otra vez
les denegaban el permiso para poder salir de manera legal del país, con lo cual estaban atrapados en su propio país sin posibilidad de salir de manera legal. Vais a conocer a Carl Hahn. When I left in 79. And in 79 you could not leave your country. You had to run away. Running away means you had to cross a border. You didn't even know where the border was. Because at that time Romania never allowed anybody within a 20-kilometer radius of the border unless you were born there and lived there or worked there. You needed a special passport as a border resident. La abuela de Marlene, a diferencia del resto de su familia, nunca pudo salir de Rumanía y nunca pudo reunirse con ellos. Esta es la única foto que su abuela tuvo de su padre y sus hermanos, porque ella murió y nunca se pudo reunir con ellos. The Saxon leaving Transylvania to Germany in mass in the 90s. It seemed like a chapter closed. It seemed that everything moved to Germany, and there it started to dilute and then to be lost a lot. So there was a lot of effort of recording some bits and pieces of history that are gone from here. Aquí vais a ver una ceremonia sajona. Estos fragmentos los grabamos en un momento en el que nos llevaron y no sabía, Vincent iba grabando, pero no sabíamos dónde íbamos exactamente. Algo que siempre caracterizó a los sajones y lo sigue caracterizando es su sentido de comunidad y el pertenecer a esa comunidad. Cuando cae el comunismo en el año 89 los sajones ya eran libres, habían perdido ese sentido de pertenencia a la comunidad, por lo que muchos decidieron abandonar Transilvania. El 90% de ellos se fueron a Alemania, Canadá, Estados Unidos, en busca de una nueva vida, dejando atrás cientos de tesoros históricos y unas importantes raíces culturales. Los pocos que quedaron vieron como la comunidad sajona existente en Transilvania iba disminuyendo año tras año. Es decir, los que veis aquí son los pocos que quedaban que el cura Michael recogía en su furgoneta pueblo por pueblo para asistir a esa ceremonia religiosa y que se hiciera un poco de comunidad. Entre la fotografía anterior que nosotros encontramos en un libro de salmos que nos dejaron en la iglesia para rezar y entre esta fotografía que nosotros hicimos en el mismo sitio, falta como la mitad de gente. Fue una mañana mientras, como otra tanta de las que estábamos, cuando andábamos por San Martín, uno de los pueblos donde nos movíamos por la zona de Transilvania, cuando conocimos a Gunther. Él es uno de los protagonistas del libro, que ahora hablaremos de él, y fue él el que nos llevó hasta esta ceremonia sajona, que tuvieron la amabilidad de acogernos, de permitir estar en la ceremonia, y no solo eso, sino que la ceremonia se hizo en sajón, pero la mitad de la ceremonia, es decir, lo que hicieron fue traducirla simultáneamente al inglés para que nosotros pudiéramos entender. Solamente estábamos nosotros dos, más todos ellos, pero como deferencia a nosotros lo que hicieron fue traducirla, el cura la traducía al inglés para que nosotros nos enteráramos de lo que estaba diciendo. Una pequeña curiosidad que nos saltamos del guión. El cura estaba muy cabreado y nos insistía en que retratáramos las ventanas de su iglesia. Ves ahí que están rotas porque decían que los niños venían y les destrozaban los cristales. Bueno, y ahora Gunther nos va a explicar cómo son los sajones. ¿O cuál es su visión personal de Sí, qué es el sajón? I know one good slogan is that how are Saxons? Saxons are every time in fear.
So it's a situation that they come in this country or in this region to protect the border. And in a way they were always in a danger, and therefore they built these fortified churches. Existen diferentes asociaciones a lo largo de toda Transilvania que se encargan de recuperar todo este rico patrimonio. Algunas de ellas, como la de Casa Apple o Associatia Renascendis en Felmer, lo hacen desde la recuperación y conservación de las más de 160 iglesias fortificadas que existen en toda Rumanía. Nosotros hemos tenido la suerte de estar y trabajar con ellos comprobando la titánica labor que realizan para hacer esa preservación y esa conservación de estas edificaciones. I'm Sebastian Bethke. I'm a carpenter from origin, joiner, and I'm since 15 years in Uphold. And I care of the fortified church. The church was built up by Saxon in the 12th century, and they was living here for mostly 800 years. But in the 90s, the last Saxon, Transylvanian Saxon, left to Germany, and now the association wants to make that reconnecting the village with this place. This is the idea. Los sajones al final fueron un pueblo que vivió feliz y en paz durante muchos siglos con rumanos, húngaros y romaníes, desde que los territorios se colonizaron por el rey húngaro Geza II en el siglo XII. Este rey lo que hacía era contratar los servicios de un locator que iba reclutando jóvenes colonos de la Baja Sajonia para fundar ciudades fronterizas, que eran esas ciudades fortificadas que está salpicada toda Transilvania, que estas asociaciones recuperan y que a nosotros nos llamó tantísimo la atención para la defensa de las invasiones turcas y tártaras. A cambio de esto le dieron una serie de privilegios legislativos y una serie de privilegios en el pago de impuestos. Estos colonos medievales de origen alemán eran expertos mineros y además construyeron esas iglesias fortificadas alrededor de las que giraba toda la comunidad. Tenían una gran capacidad para desarrollar la expansión industrial y económica, y eso llevó a Transilvania a recibir el nombre alemán de Siebenburgen, que significa 7 fortalezas, y se refiere a las 7 grandes ciudades fortificadas más importantes de Transilvania, que son Bistrița, Sibiu, Brașov, Sis, Oara, Cluj-Napoca, Sedes y Medias. Toda Transilvania está rodeada por las montañas del Cárpatos, que forman una frontera natural que separa el este del oeste, Europa y los Balcanes. Allí tienen abundantes recursos naturales y en este entorno los sajones construyeron esa sociedad destacada y productiva, creando grandes obras a través de la cooperación, pero también a través del sacrificio, y desarrollaron una autoconciencia específica y una identidad como sajones de Transilvania. Fueron los que introdujeron la educación en Rumanía en el siglo XVI, construyendo colegios en cada uno de los pueblecitos que levantaban. Fue una sociedad muy adelantada para su tiempo. Y aquí vais a ver un vídeo de cómo vivían antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial.
Sí, nosotros hablamos en la presentación de la charla de que esto va a ser un poco el eco del flautista de Hamelin. Esta historia sirvió de inspiración para los hermanos Grimm para escribir el cuento del flautista de Hamelin. En nuestro caso lo vamos a recordar a través de estas ilustraciones del cuento de Robert Growen, ilustrado por Kate Greenaway. Bueno, como si no lo recordáis, la historia cuenta que un hombre misterioso prometió liberar a la ciudad de Hamelin de la plaga de ratas con la ayuda de su flauta mágica, liberándola efectivamente de la plaga de ratas, pero el pueblo no le pagó el dinero prometido, con lo cual usó su flauta para embrujar a los niños y llevárselos como venganza. Esta versión del cuento nos dice que entraron en una cueva, viajaron por debajo de la tierra durante varios días hasta que llegaron a Transilvania y allí fundaron lo que son las 7 ciudades sajonas que antes os ha dicho Vincent. De ahí el eco del flautista de Hamelin en la historia de los sajones, porque sí que es verdad que cotejando documentos históricos y la historia, los hermanos Grimm se basaron en ello. Every church has a key holder, and the key holder is important. Usually the key holder of a church is the curator of a Saxon church, is the curator, and he's elected by the parish in almost every year. And now, because in most parishes we don't have enough people, or they are very old, some parishes have no curators, but they have just keepers, just key holders, key keepers that are mostly from outside the community, so they are not Saxons, they are Romanians or other ethnies. This is our key from Feldmer. It's a very large key. It was made around 1800. There's only one. Él nos cuenta en este vídeo la importancia que tiene el ser un key holder en un pueblecito sajón, porque mucho más allá de la leyenda del flautista de Hamelin, en la que los hermanos Grimm contaron el cuento y la historia de los sajones se puede basar ficticiamente o realmente, como queramos, hay una historia que sí que es real, que no se limita solo al territorio donde vivieron, esa zona de Transilvania, sino que mucho más, es una historia de identidad, es una historia de pertenencia a un lugar, y que sin duda alguna esto estuvo truncado por el contexto político que les tocó vivir. Con todas esas ideas, lo que decidimos fue que ellos eran los que tenían que contar todo esto que a nosotros nos habían contado, eran ellos los que tenían que poner su voz en el libro y tenían que contarnos sus historias a través de textos que les pedimos que nos escribieran, porque aparte de las entrevistas que nosotros les pudimos hacer a cada uno de ellos, esas entrevistas no están en el libro porque eso forma parte de una pieza audiovisual. En el libro sí que les dimos pie y total libertad para que escribieran su historia, para que escribieran lo que querían contar al mundo. Algunos se abrieron más, otros siguen teniendo miedo a ese pasado comunista, pero es importante que hay 5 historias y las 5 son totalmente diferentes entre sí, pero complementarias para entender lo que son los últimos sajones. Por poneros un ejemplo, Gunther, que es este señor del que habéis visto de estas fotos en el libro, él durante el periodo comunista, su familia tardó 8 años en conseguir los pasaportes para salir de Rumanía y viajar a Alemania junto con sus familiares. Pero él no quería salir de Rumanía, él quería estudiar cine en Bucarest y su familia no le permitió finalmente que él estudiara. Se fue con ellos a Múnich, consiguió estudiar cine allí, pero volvió a Rumanía, él quería volver. Volvió evidentemente después de 1989. Actualmente él vive en un pueblecito que se llama Shawmartin, en la Parish House, en la casa parroquial, y desde allí está ordenando y digitalizando todo el archivo que tiene de cine y de documentales. En la siguiente historia que aparece en el libro, el primero es Gunther, el siguiente es
Carl Hahn. Su historia es totalmente distinta. Si Günther se ha cohibido un poco más al contar su historia, Carl en su testimonio sí que se ha abierto muchísimo más. Él nos cuenta cómo cruza con 23 años la frontera hacia Yugoslavia, huyendo del régimen comunista, puesto que no le daban el pasaporte para poder salir del país. Tardaron 2 días cruzando entre campos y maizales, perseguidos por los soldados, él y un amigo, hasta que llegaron a Serbia, donde fueron detenidos y arrestados durante 30 días. El resto de la historia es bastante más larga, está en el libro. Es una de las más estremecedoras para nosotros, junto con la de la abuela de Marlene, que nos pone los pelos de punta. También has dicho una historia muy sincera. Y como él dice, hay una cita muy bonita que él dice en su texto, que dice que el patrimonio cultural de Transilvania es mucho más que muros fortificados, porque al final para él hay un patrimonio que es invisible, que es ese pasado y ese patrimonio sajón, que va mucho más allá, que por supuesto las iglesias son importantes y las ciudades fortificadas son importantes, pero va mucho más allá de lo que significan solo los muros y la recuperación del patrimonio de las iglesias. Este es V. Hahn, es hermano de Carl. Su caso también es similar al de él. Él logró salir de Rumanía de manera clandestina después de 3 intentos, es decir, fueron 3 veces las que intentó cruzar la frontera. Y fue detenido en Yugoslavia y estuvo mucho tiempo retenido en un campo de refugiados. Él finalmente decidió volver después de 1989 a Rumanía y actualmente vive en un pueblecito en el que antes vivían 600 sajones en 1900 y en el que hoy en día solamente viven 5 y bastante mayores. Él está intentando rehabilitar la iglesia fortificada aquí dentro de este pueblecito. Sí, aquí vemos generaciones que sufrieron y padecieron la manera de salir del país. Tenemos otras generaciones, como el caso de Alex, que él desde que era pequeño sabía que quería ser carpintero, no sabe muy bien el motivo, y su madre le decía que cada vez, conforme iba creciendo, se parecía más a su abuelo. Su abuelo fue carpintero en Transilvania y él salió del país siendo muy pequeño. Cuando su familia decidió abandonar Rumanía, también de manera ilegal, y estuvieron un tiempo en un campo de refugiados en Alemania, pero siempre él quiso volver a Rumanía. Él estuvo trabajando de carpintero casualmente también aquí en España, no sabe nada de español, pero tiene muy buenos recuerdos de España, y ahora trabaja de carpintero en Chinku, ayudando a lo que es la restauración y la conservación de casas e iglesias sajonas. A Marlene ya la habéis conocido un poquito más, ya hemos dicho que es uno de los personajes principales de nuestro trabajo. Ella es la historia con la que finalizamos nosotros el libro y es el eje sobre el que gira todo el trabajo. Ella abandonó Bucarest hace algunos años para irse a vivir a ese pueblecito, a Chinku, a la casa de su abuela, y allí es donde realmente descubre su identidad como sajona. Ella se siente realmente conectada con ese pasado y decide de forma activa ayudar a la recuperación y conservación de la cultura sajonas. Tiene iniciativas, como ya hemos dicho, el Fugalo Lelor o también la asociación Craft Made, donde elaboran muebles, productos artesanales, con materiales y con métodos tradicionales. Eso supone una vuelta al pasado sajón en toda regla, que le está reportando mucho a nivel personal y laboral, ya que ahora ella siente que realmente es ella misma. Nosotros le debemos todo este trabajo a Marlene, por supuesto a su abuela, pero sin su generosidad esto no hubiera sido posible, porque nosotros, cuando esa primera foto que visteis del Fugalo Lelor al principio, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un trabajo sobre esto, pero no sabíamos cómo darle forma, porque es una historia muy compleja y no era fácil de contarlo. Gracias a ella y a esa generosidad fue por lo que pudimos encontrar el hilo conductor de toda la historia y darle forma. Ella fue muy, muy generosa y estaremos eternamente agradecidos por brindarnos la oportunidad de utilizar su álbum familiar para lo que nosotros quisiéramos.
todas estas historias, esas 5 historias que habéis visto ahí, el presentar a los sajones, el contar la leyenda, fue lo que hicimos este libro, y por eso la narrativa del libro va desde la leyenda a una presentación de lo que es los sajones, y nos centramos en las historias personales de estos últimos, que son los que están habitando las tierras de Transilvania ahora mismo. Y otra de las preguntas que nos hacen mucho es ¿por qué un libro? Bueno, pues sin duda queríamos que con el libro llegar lo más lejos posible, y Overlaps ya lo hizo con el anterior, nuestra editorial, y actualmente el libro ha vuelto a llegar a lugares que nosotros no podíamos imaginar, como puede ser el caso de Japón, Estados Unidos o la mismísima China, donde una crítica de arte china recientemente, que se llama He Jining, que no la conocíamos, pero ha sido un placer conocerla porque nos ha escrito personalmente, y de entre cientos de libros que ha leído este año, ella tuvo que elegir 9 como los mejores libros de 2019, y eligió este libro como uno de esos 9. Para nosotros fue, vamos, es maravilloso que alguien en la otra punta del mundo descubra un trabajo así, le estremezca, y que hayamos conseguido a través del libro que se haya convertido en un altavoz de la cultura sajona y por ende también de Rumanía, y que gente en China o en Japón pues busquen el mapa donde está Rumanía, para nosotros es súper importante. Aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, el libro está aquí, ahora le podéis echar un vistazo, y aquí hemos venido también, que tenemos a la venta los libros. Y bueno, para nosotros el libro es una pieza fundamental del trabajo, aunque tendrá otras formas más allá del libro, que será la forma expositiva, que es la parte en la que estamos trabajando, pero el libro sin duda alguna, ya nos pasó con el anterior, nos ha brindado la oportunidad, tú que eres editor lo sabes, con un libro se puede llegar a lugares que nunca imaginarías. Hay un último capítulo en el libro, nosotros lo llamamos Al final de las montañas, At the Mountain's End. En ese capítulo nosotros buscamos el cierre narrativo, del mismo modo que arrancábamos bajo tierra, queríamos terminar en el cielo. Por eso buscábamos la metáfora a través de estas imágenes de la niebla disolviéndose en las cumbres de las montañas. Era un poco como las esperanzas que tienen muchos de ellos, esas expectativas de futuro que están ahora mismo en el aire, que no saben si se van a perder o van a volver a bajar a la tierra. Como podéis ver, bueno, estas imágenes están en el libro, al final del libro, pero están pensadas como una pieza única, es decir, todos los fragmentos encajan, no están hechos ni en el mismo lugar, ni son las mismas montañas, pero sí son todas las montañas que rodean la zona de Transilvania. Y en este trabajo también hemos hecho referencia al Fausto de Goethe. Hemos utilizado una cita que queda en esa parte final, entre las montañas. La hemos puesto en inglés, os la vamos a traducir un poquito. Dice algo así como que para fantasmas y para el diablo esto es una ley. Por donde entran deben salir. Somos libres de elegir lo primero, pero de lo segundo somos esclavos. Bueno, y sin duda alguna, como decíamos antes, si a Marlene le debemos muchísimo, a quien más le debemos es sin duda alguna a Friedrich Baltes. Este trabajo, en el libro así consta, está dedicado a ella, y sobre todo está dedicado a aquellos que lucharon y luchan por mantener viva la historia y la cultura de sus antepasados, y especialmente a su memoria. Lejos de contar parte de su vida, nosotros lo que hemos decidido lo que ella hizo fue borrar el miedo para mantener vivos sus recuerdos, y eso le estaremos eternamente agradecidos. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Y ahora, aunque hemos ido muy rápido y hemos intentado resumir algo que es bastante complejo de la manera más simple para que por lo menos se pueda entender, si tenéis preguntas estaremos encantados de contestarlas. Hoy no estoy yo ahí en el público, con lo cual no puedo preguntarme a mí mismo, pero si alguien tiene una pregunta, algún comentario, lo que sea. Que si tiene algún
significado el poner esa foto en la portada? Sí, sin duda alguna, en el libro está todo pensado y en el trabajo está todo pensado. La foto de la portada es la foto de un tío de Friedrich Baltes, es uno de la familia Baltes, y nos llamó poderosamente la atención esta foto porque hay dos fotos exactamente iguales del mismo señor que no sabemos cómo se llama, porque Marlene no sabe cómo se llamaba. Una con el traje típico sajón y la otra con un abrigo. Se llamaba traje alemán en la época. Efectivamente. Entonces, al final decidimos esta foto porque es que la historia es que, como podéis ver, están casi fundidas y él está en la misma posición. Entonces, lo único que nos llevó a pensar es que está hecha el mismo día, en el mismo lugar, se cambió de traje y se le hicieron en un estudio, obviamente. Pero es la única que había en todo el archivo de Marlene que era exactamente igual, con lo cual resumía perfectamente el espíritu del libro, que era ese pasado sajón. Estábamos hablando de los sajones, pero a la vez, por eso la parte de la derecha de la imagen, la del uniforme alemán, la del traje alemán, está como difuminada, porque al final esa es la parte de la historia que les tocó borrar, que les tocó erosionar, que les tocó, como a la abuela de Marlene, raspar de todas las imágenes. Y luego la ilustración que hay de fondo, que envuelve todo lo que es el libro, tanto por delante como por detrás, es una bandera sajona. En todas las iglesias sajonas se colgaban banderas de los distintos distritos de las ciudades de alrededor. Y son banderas que están pintadas a mano con pigmentos naturales que, aparte, con el paso del tiempo no han perdido el brillo, no han perdido el color, no están restauradas para nada. Pues una de esas banderas la fotografiamos y fue lo que utilizamos para envolver, para utilizarlo de ilustración final, porque al final lo que sí queríamos y teníamos claro en el libro es que la portada, que es súper importante en cualquier cosa, en un disco, en un libro, tenía que llamar la atención, tenía que invitar al lector a entrar dentro de la historia. Pero es una historia muy trágica y muy dramática. Al final tampoco podía ser una portada que fuera algo negativo, que te indujera justo a lo contrario. Entonces, pues ese es el motivo principal de la portada. Realmente no solamente son 2 fotos, son 4. Te tienes que fijar para saber que son 4 fotografías. Spoiler. Hola. Nada más empezar, habéis mencionado que es una trilogía. Los 2 primeros libros sabemos ya de qué van. ¿Podéis contaros un poco, en pocas palabras, de qué va a ir el... De qué va el interrogante, libro, ¿no? Sí. Los spoilers. Bueno, no es un destripe, sino crear un... Sí, claro que podemos contarlo porque... Se me ocurren unas palabras inglesas. Sí. El primero, como sabéis, va de la relación que los rumanos tienen con la naturaleza y en la parte más sensorial. Los sajones va de la parte más espiritual y el tercer libro es la parte más sobrenatural. Y estas claves nos las dio nuestra querida Mónica. Y es verdad que uno va enganchado con el otro. Es decir, sin darnos cuenta, cuando hicimos la foto del fuga, ya estábamos preparando el segundo, pero no sabíamos cómo le íbamos a dar forma. Hay una foto, que no vamos a desvelar cuál, en este libro, que engancha con el tercero. Pero sí que es verdad que el tercero va a ser totalmente distinto. Habla sobre la cultura popular, sobre lo que no se ve, sobre la magia y sobre la superstición que hay en Rumanía, que es algo que está muy presente en la sociedad rumana, no solo en la sociedad romana, pero en la sociedad rumana es algo que está muy, muy presente. Y lo difícil es que estamos hablando de eso, de algo que es sobrenatural, de algo que no se ve a simple vista, y sí que tenemos un gran reto, que estamos trabajando en ello, y sí que va a haber un cambio de estilo también bastante fuerte, porque yo invito a ello. Con lo cual, al final, el primero y el segundo, junto con el tercero, van a ser complementarios entre sí.
espero haberte... que me he liado un poco ahí, pero que tampoco puedo desvelar más. Sí. Pero es que hay temas sobrenaturales, ya no solo la magia y la superstición, hay temas sobrenaturales. Se llama, eso sí, nosotros siempre hemos trabajado con un título, aunque luego, curiosamente, no han terminado llamándose, todos se han terminado llamando de otra forma, porque The Tree of Life is Eternally Green se llamaba al principio Nature Citizen, que fue Mónica también la que nos dio el título. El segundo se llamaba The Last Saxon, pero al final se llamaba The Saxon of Transylvania. Y este tercero se llama de momento Hoia Baciu, en honor al bosque encantado que hay en Rumanía, muy cerca de Cluj-Napoca, donde nosotros hemos tenido el honor de visitar, con mucho miedo, pero visitar, porque hay gente que ha entrado en el bosque y no ha salido, o hay gente que ha entrado en el bosque y ha salido 8 meses después, habiendo pensado que solamente había transcurrido un día. Entonces, es un bosque, nos llevaron al bosque y nos metieron en el bosque de manera consciente y no sabíamos si íbamos a salir o no. Sí que es verdad que cuando hicimos allí imágenes, y esto ya así como anécdota, cuando disparamos con nuestras cámaras, nosotros, quien no lo sepa, trabajamos con cámaras analógicas, son cámaras que no son electrónicas, son cámaras mecánicas, en este caso era la Hasselblad que teníamos. En el momento en el que estábamos, ya no sabemos si fue ahí una sugestión o algo, pero sí que es verdad que la cámara se paró en 2 ocasiones, el carrete no avanzaba ni hacia adelante ni hacia atrás, es decir, disparamos y el carrete y la cámara se atascó, y cuando salimos del bosque la cámara empezó a funcionar sola, sin más. De eso hay un carrete. Es decir, bueno, hay un carrete. Hay una serie de cosas que, si no pasa nada, estarán en el trabajo final. Un libro maldito. Sí. ¿Tenéis constancia de si el libro ha llegado a algún sajón que se marchó y del efecto que haya producido, ya sea en Alemania, en Estados Unidos? Eso Totalmente. es una pregunta. Y la segunda es que supongo que os habrá ocurrido que esa diáspora, entre comillas, sajona da para un 4º libro. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Contestándote a la primera pregunta, para nosotros siempre es una prueba de fuego, igual que con el primer trabajo, el tener la certeza de que estás haciendo algo bien, que estás como extranjero documentando una parte de la vida de otros y que lo que tú estás contando, ellos se van a sentir identificados. Con The Tree of Life nos pasó cuando fuimos a Rumanía y fuimos con el libro a regalárselo a quienes habían participado, ellos lo entendieron perfectamente, y con este nuevo libro también nos está pasando. La primera vez que el libro se presenta en París Photo, y cuando estábamos en Polycopies, era curioso que se acercaron varias personas que tenían familiares sajones, que sus padres o abuelos eran sajones y conocían la historia, y que al ver el libro la entendieron perfectamente y compraron el libro para regalárselo a esos familiares. Seguimos en contacto con ellos, nos han escrito para darnos la visión, la respuesta que han tenido esos familiares. Evidentemente les encanta. Además de eso, los personajes, los protagonistas del libro, tienen ya su libro, prácticamente todos, se los hemos enviado a Rumanía. Todos ellos están encantados, también con el enfoque diferente, porque los libros que contaban generalmente la historia de los sajones de Transilvania eran bastante, ¿cómo decirlo? Ya no feos, sino bastante estrictamente documentales o excesivamente técnicos. Sí, lo que nosotros hemos visto de esos libros que hace referencia a Vincent, porque sí que algunos de ellos nos los han enseñado, son libros que al final no les aporta nada más allá de lo que decía Cal, que los sajones no solo son iglesias fortificadas ni son muros que hay que restaurar, que eso está claro. Entonces no dejaban nada más que, al final se quedaban en documentar las casas sajonas, las iglesias sajonas, pero con una visión aparte muy lineal, era todo exactamente igual. Sí que es verdad que aparte de lo que decía Vincent, hay gente que nos ha escrito por Instagram que ha sido súper bonito porque ha llegado a sajones que nosotros no sabíamos que había llegado ya, pues a gente que se ha enterado por redes sociales y gente de Rumanía
que sus abuelos eran sajones, que su familia era sajona. El caso de los de Apoltecari, que tienen una empresa como pequeñita que hacen jabones en un pueblecito de Nápoles, pues nos escribieron por Instagram y nos dijeron que qué maravilla, que es que era coger el libro y le llevaba a su infancia, le llevaba el tiempo que vivía con sus abuelos, le remitía todo eso, y que lo había leído una y otra vez y no se cansa de leerlo. Eso también es bonito porque, a pesar de ser, como nosotros decimos, que es bastante dramático cuando te metes en el fondo, pero también queríamos que fuera un tanto liviano, de ahí el eco del flautista de Hamelin, el presentar a los sajones como la comunidad que son, la comunidad que fueron, y lo que aportaron al país. Entonces todo está bien equilibrado en ese sentido, de que no se queda solamente en la parte dramática, lastimosa y tragedia, que por supuesto la hubo y no hay que olvidarla, pero no es solo eso. Es decir, fueron desde el siglo XII hasta el siglo XXI han ocurrido muchas cosas. Y lo del cuarto libro que y lo del cuarto, no, perdón, que se nos ha ido. Sí que es verdad que lo de la diáspora de sajones pues, merece un cuarto libro. Lo que no sabemos es si querremos, cuando terminemos el Joyabatsu, nos interesa sin duda alguna, pero también no sabemos si nos tenemos que desenganchar de Rumanía, o a lo mejor no nos tenemos que desenganchar nunca de Rumanía, pero también es que luego nos dicen que sois muy pesados con Rumanía. ¿Qué os pasa con Rumanía? Bueno, pues no hemos enamorado de Rumanía, pues hay otra gente que le da por Islandia, yo qué sé. Pero nosotros sí que es verdad que lo de la diáspora sajona muy, muy bonito, y ahora mismo tendríamos los contactos y la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que vamos paso a paso. Por orden. Es que, bueno, ya no quiero ser pesado. A mí me interesa más que el libro tiene una parte documental, que es lo que es, ¿no? Lo que es el testimonio de los sajones con los que hablaste, y los documentos, las fotografías que os enseñan, que eso es así. Pero luego ya sabéis que la fotografía tiene vuestra propia paja mental y vuestra propia interpretación que hacéis del territorio. Y esa segunda parte no la desveláis y supongo que queda abierta a nosotros. Sí, al final sí. A ver, que el libro está a la venta, son 40 euros y se puede pagar en efectivo y con tarjeta. Somos gente del siglo XXI y llevamos datáfono encima. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por venir y esperamos que os haya gustado el trabajo. Muchísimas gracias.